Hola a todos, muy buenas, yo soy Eduardo, eduardocollado.com, y hoy estoy aquí con Tomás Ledo, un compañero mío de aquí de Tecnocrática que nos va a hablar de CPDs. Hola, muy buenas, Tomás. Muy buenas, Eduardo. Pues nada, aquí estamos, vamos a contarle a la gente algo de CPDs, que hace tiempo estuvimos hablando de CPDs y se quedó la cosa un poco colgada, ¿vale? Entonces yo contaría cosas, pero aquí el que sabe eres tú. Así que lo que tienes que hacer es contar un poquito esto de los CPDs. Bueno, para el que no lo sepa, si es que todavía queda alguien por ahí, Tomás es de las pocas personas que ha montado un CPD. Bueno, ¿verdad? Yo lo he visto. Sí, hemos hecho algún proyecto interesante. Sí, yo he estado por lo menos en alguno, ¿vale? En uno concreto que empezó de cero y en otro que medio heredaste, ¿no? Sí. Era una de las salas técnicas de Global Switch con Terremark. ¿Eran cuántos metros? Ya 800 metros cuadrados o algo así, ¿no? Sí, aproximadamente. Luego ampliamos unos 300 metros más de sala técnica. Vamos, 1300 metros de sala técnica, casi nada. Bueno, y a ver, Tomás, cuenta aquí a la gente, ¿qué es un CPD, un centro de datos? Uf. Te puedo dar la definición metafísica mía, ¿no? A ver. Quizás diría que son los nuevos templos de la sociedad. Templos de la joder. Sí, no nos vamos a poner un viernes aquí a decir definiciones técnicas. No, hombre, pero... A ver, yo creo que la gente no sabe qué es un CPD, no sabe para qué sirve, no sabe dónde están sus servidores, no tienen ni idea. Una fábrica de sueños, dice Alfredo ahí al fondo. Pues hombre, vamos a decir que es la parte más física de todo lo que el mundo hoy llama nube. Pero bueno, sí, efectivamente es la constatación de la industrialización de esta nueva era digital, ¿no? Con muchos servidores. Sí, hoy estoy filosófico total. A ver, un CPD, pasillos fríos, pasillos calientes, servidores apilados, el cloud, todos esos conceptos, ¿cómo se unen? Bueno, venga, te veo muy técnico hoy, pero sí, básicamente, pues como en todo negocio industrial, pues hay una serie de procesos en el que al final, bueno, pues el resultado final es la destilación de toda esta información y ponérsela al servicio de la gente, ¿no? Y para ello, pues hacen falta una serie de mecanismos, como es la refrigeración. Y dentro de lo que puede ser esa disipación del calor que generan todas esas máquinas, pues hay diferentes técnicas, ¿no? Al final ese calor se disipa pues con agua, con diferentes mecanismos. Tienes arquitecturas pasillo frío, pasillo caliente. Hay tendencias en las que hacen un pasillo frío cerrado, otras que dicen que es mejor hacer el pasillo frío caliente, o sea, el pasillo caliente cerrado. Bueno, ya hay diferentes tendencias en cuanto a refrigeración, ¿no? El pasillo frío y pasillo caliente, que es aquello, cuando tú pones un armario, un rack, tú metes las máquinas de una forma, y el pasillo caliente, que es por donde sueltan el aire las fuentes de alimentación de los equipos. Sí, básicamente es para no mezclar todo lo que es frío y calor, porque en muchos CPDs pues esto antaño no se tenía tanto cuidado y te encontrabas salas pues con armarios que echaban todo el calor por un lado, se mezclaba con el de al lado, que estaban los servidores montados al revés. Entonces, bueno, pues no era muy eficiente, ¿no? No se tenía mucho en cuenta el PUE y lo que consumía eléctricamente, ¿no? El CPD. Todas al final estas arquitecturas y estas tendencias pues vienen a optimizar ese PUE, ¿no? Que es con lo que es un coeficiente que mide la eficiencia del centro de datos. Y el PUE es un coeficiente que mide la eficiencia del centro de datos. Normalmente venían estando por encima de 2 o 2, quiere decirse que estás consumiendo la misma energía para disipar ese calor o refrigerar esas máquinas que lo que consume la propia carga de esas máquinas de IT, ¿no? O sea, que si tengo un servidor de 1000 vatios... Pues 1000 vatios que consumes en frío. O sea, que consumo 2000. Claro, el CPD al final consume 2000.
La tendencia al final, bueno, pues ahora mismo nosotros estamos presentes en diferentes centros de datos, pero tenemos en uno de ellos un PUE de 1.4 aproximadamente, y bueno, pues Google y Facebook con sus centros de datos dicen que tienen un PUE menor, ¿no? A lo que consumen las máquinas. 1.4, o sea, 1000 vatios 400, de servidor, 400 para enfriarlo, total 1400. Eso es. Ajá. Y esto, en función de lo que alimenta? consumas te facturan. O sea, eso es la luz que vas a consumir en tu... Claro, el consumo, porque, o sea, que si yo llevo un servidor que consume 1000 vatios, me puede llegar a cobrar 2000. Sí, efectivamente. Eso sería lo normal, ¿no? Sí. Y pues, entonces, claro, interesa tener el PUE bajo, ¿no? Sí, aunque depende del modelo, ¿no? Hay modelos en los que te cobran un fijo, te cobran un variable, depende mucho del centro de datos. En muchas ocasiones, pues en ese fijo y en la gestión de esa eficiencia está su beneficio. Vale, antes has dicho que en los CPDs estaban los pasillos fríos, los pasillos calientes, y se podía cerrar un pasillo u otro. ¿Eso cómo afecta al PUE? Pues en un consumo mucho menor. Por ejemplo, en un pasillo caliente, normalmente las máquinas se enfrían un delta menos 10, ¿no? de la temperatura, ¿no? Pues disipando ese calor, y las máquinas también pues son mucho más eficientes, refrigerando, con una temperatura más o menos elevada, constante, porque bueno, pues no están trabajando, no están siendo eficientes, están en marcha, están consumiendo, y bueno, pues hay que dicen que por eso es mejor cerrar el pasillo caliente, ¿no? Pero bueno, o sea que realmente son tantos factores y es tan complejo el tema. Pues para eso estamos aquí, para contarlo. O sea que las máquinas de aire acondicionado, ¿vale? Con un nombre técnico que sean, funcionan de forma distinta a la temperatura que hay en el exterior. ¿El intercambio de temperatura afecta al rendimiento? También afecta, porque todo ese calor al final se tiene que transportar normalmente a una infraestructura, unas torres de refrigeración que llaman, y pueden con unos ventiladores volver a enfriar ese calor que va transportado pues a través de ese agua, ¿no? Pues unas tuberías, y pueden utilizar la temperatura exterior, ¿no? para enfriarla. O ¿la de la calle? Sí, la de la calle, por ejemplo. Sí. Por eso dicen de construir en los fiordos y en sitios así muy fríos, ¿no? Pues para optimizar todo esto. Ajá. Aunque no nos olvidemos de la latencia. La latencia, la red. Interesante. Red, efectivamente. Ese es el siguiente punto, yo creo. Porque... Bueno, yo aquí voy anotando según vas contando lo de la latencia, los tipos de pasillos, tal, disipación, lo de las deltas. Sí. Y luego has dicho cloud. ¿Qué tiene que ver un CPD con el cloud? Pues todos los servicios que hoy en día consumimos a través de Internet, pues residen en un centro de datos. Básicamente todos estos centros de datos distribuidos a nivel mundial, todos ellos interconectados pues a través de operadoras, de consorcios de fibra óptica, etcétera, etcétera, pues al final es lo que conforman toda nuestra Internet, ¿no? Pues toda esa interconexión desde la parte física hasta ir yendo escalando hasta los operadores, hasta los ISPs, hasta los hosters, bueno. O sea que tiene que haber toneladas de centros de datos. Sí. Por eso digo que son los templos de hoy en día, ¿no? Al final, todas estas comunidades, ¿no? que virtualmente se forman, sería imposibles de hacerlas realidad sin los centros de datos. Es la piedra angular de nuestra sociedad. O sea, el centro de datos, a ver si me he enterado bien. Hay pasillos, los pasillos están formados por armarios, eso se enfría, con lo cual tiene que hacer un frío horrible en un centro de datos. No, normalmente no, el punto antes se echaba mucho más frío antaño, pero hoy siempre se tenía ese concepto de que necesitabas una rebequita para entrar, ¿no? Un abrigo. Pero bueno, hay organismos como SRAE, por ejemplo, ASRAE, que
que te da tendencias y recomendaciones sobre la temperatura, ¿no? Y luego cada fabricante pues tiene sus especificaciones, ¿no? de cuál es la temperatura óptima. Y bueno, pues han ido subiendo ese punto de consigna de refrigeración pues en unos graditos, y puedes encontrar CPDs perfectamente con 23 grados, lo cual es una temperatura, en el pasillo frío hablo, bastante confortable. Se puede trabajar. Sí. En el pasillo caliente ya es otra cosa. Bueno, y en el pasillo caliente, ¿qué temperatura se puede llegar a alcanzar? Pues 10 graditos más, fácil. O sea, 30 y tantos, sí, tirando a 40. Sí, no creo. Ya dentro del equipo sí es posible, ¿no? Pues, los procesadores, las fuentes de alimentación, condensadores, toda esta electrónica genera al final calor, transformando la corriente. O sea, que ahora estamos tendiendo alterna continua, ¿no? Porque claro. Sí. Y eso también es cierto. ¿Alterna o continua? Pues casi todos los centros de datos usan alterna, pero bueno, depende. Hay equipos de telecomunicaciones que suelen, sobre todo los telcos, pues que suelen utilizar continua, pero bueno. Sí, Facebook, por ejemplo, todo el Open Computing, toda esta nueva tendencia, pues dan recomendaciones de continua. Al final se genera, o sea, es gestionar la electricidad de una o de otra forma, ¿no? A ver, y luego los armarios, ¿cómo se ponen los servidores? Claro, son servidores formato pizza, ¿no? ¿Qué dicen? Formato pizza. Así alargados. Pues bandejitas, uno encima de otro, ¿no? Bueno, depende del tamaño y de la altura que tengan esos armarios, pues puedes colocar más o menos servidores, dependiendo de muchos factores. Servidores más densos, que consumen más, otros que consumen menos, con dos fuentes de alimentación, muy recomendable. Por si hay alguna incidencia en el suministro o en una de las vías que alimentan tu armario, pues que siempre tengas una doble fuente. Que van a circuitos independientes, me imagino, sí, ¿no? Sí, normalmente los centros de datos, bueno, aquí podríamos hacer una clasificación, ¿no? Va un poco de manera inversa a los operadores, ¿no? Diríamos que un carrier o un operador de red de un tier 1, pues es lo mejor. Pues aquí en los CPDs es al contrario, un tier 1 quizás es lo peor. Vas escalando, tier 1, tier 2, tier 3, tier 4, pues en función de la arquitectura, el diseño que tiene ese centro de datos para la operación, ¿no? Pues si puedes hacer mantenimientos, desconectando, sacando fuera de línea pues centros de transformación, UPS, sistemas que son los sistemas de alimentación ininterrumpida, los sistemas de refrigeración, también ese camino que transporta el agua a esos sistemas, si son redundantes, si tienes bombas redundantes, y el cómo operas esa arquitectura pues te da un poco ese grado, ¿no? de clasificación. Y esto al final redunda en que los servicios que tiene la gente tienen menos posibilidades de fallar. Eso es. Correcto. Un mantenimiento, pues por ejemplo, puede ser muy común pues el sacar fuera de línea los sistemas de alimentación ininterrumpida. Entonces quitas uno, pasas toda esa carga a otro sistema o a otra rama de alimentación con lo que llaman los switch transfers o conmutadores. Entonces pues puedes cambiar electrónica que a lo mejor esté defectuosa, hacer una actualización de firmware de ese SAI o ampliarlo, yo qué sé, muchas cosas, ¿no? Y con los sistemas de refrigeración igual, pues ahora vamos a poner otras máquinas más potentes, con mayor capacidad de refrigeración, pues todo eso al final ayuda a que tu operación no se vea interrumpida por un mantenimiento no deseado en un centro de datos. Y te avisan, ¿no? Sí, normalmente te avisan. Pero vamos, yo siempre digo lo mismo. No hay centro de datos que no haya sufrido un cero, y quien diga que no, miente. O sea, de alguna o de otra forma, en esa operación se pueden cometer errores humanos y si no se hacen pruebas, porque también en todas, no solo haces mantenimientos en la operativa normal, hay pruebas, lo que llaman Black Buildings Test, ¿no? Que son pruebas para ver y verificar que toda esa infraestructura está funcionando. Pues quitas las ramas de la comercial, ¿no? O sea, te desconectas de la parrilla eléctrica, ves que tus SAIs funcionan, que tus grupos generadores funcionan, etcétera, etcétera. Y en muchas ocasiones, pues en esa operativa, pues a lo mejor hay algo que no se ha detectado en los procesos, en los procedimientos, y esto hay que probarlo. Y en alguna ocasión, pues hemos
¿Verdad? Tú seguro que también te acuerdas de algún Yo he telito. vivido alguno. Yo ahora estoy haciendo preguntas, ¿vale? Pero sí, yo he vivido algún cero de estos y algún black building que ha fallado. Yo lo que me gustaría que contaras, Tomás, es una cosa que me enseñaste tú una vez, que es no me acuerdo cómo se llamaba, para hacer unas pruebas de carga. Había como una resistencia del tamaño de un edificio. Un banco de carga, que se llama, Efectivamente. sí. Que eso es, ¿qué es? Como una calefacción de... Bueno, genera calor porque sí, pero es una resistencia muy grande y lo que hace es simular la carga de equipos, pues para que los generadores no arranquen en vacío, ¿no? Es un motor que arrancarlos en vacío pues no está muy bien si no pruebas, claro. Es realmente pues simular que estás teniendo un consumo a lo mejor de 1 megavea o de 2, dependiendo del tamaño también del centro de datos, pues esos bancos de carga pues tienen más o menor potencia. Bueno, y nosotros estamos en un Tier 4. Nosotros estamos, sí, en un Tier 4, en un Tier 3 Plus, estamos en varios de diferente categoría, sí, pero no bajan de Tier 3 Plus. O sea que estamos bien, ¿no? De momento. Sí, estamos bien, pero eso nunca te exime de un fallo. Y no es culpa nuestra, pero bueno, siempre nos solidarizamos porque estas cosas, pues bueno, producen mucho estrés, implica muchísima gente cuando se realizan todos estos mantenimientos o pruebas o ensayos. De verdad, es un equipo ingente siempre de gente la que está ahí detrás realizando esas pruebas, ¿no? Y nosotros tenemos presencia en varios centros de datos, ¿vale? Entonces, me gustaría que contaras tú un poquito cómo de uno llegamos al otro. ¿Cómo se hace? Porque claro, nosotros tampoco hacemos ninguna magia, hacemos lo que debería hacer todo el mundo. Bueno, todo el mundo... Lo que hace todo el mundo, pues debería. Sí, bueno, debería. Nosotros, como somos muy tecnócratas, ¿no? Eso dice. El dominio de la materia, ¿no? Pues bueno, lo que hacemos es alquilar fibra, iluminarla, ¿vale? Tenemos un anillo de fibra que pasa por esos centros de datos, la iluminamos con nuestros equipos y eso pues nos permite tener controlada la capacidad que queremos transportar por esa fibra, ¿no? Entonces, bueno, hay gente que a lo mejor no lo sabe o no tiene la suerte de contar a gente especialista en red como tú, como Alfredo. Bueno, entonces nosotros hemos pasado por muchas otras aventuras y proyectos y vamos haciendo, yo creo que las cosas como Dollar Day te manda. Sí. A ver, iluminar una fibra es básicamente coger una fibra óptica. Todos habréis visto alguna vez alguna y si no la imagináis. Iluminarla significa meter un inyector láser en un lado. Eso es. Y meter la luz que llegue hasta el otro lado. Y puedes meter, pues eso, hasta 80 kilómetros sin ningún problema y sin ningún equipo en medio. O sea, el láser que tú metes por un lado, a los 80 kilómetros sale, o menos, si es una fibra más corta. Y en ese camino, pues nosotros lo que tenemos es una fibra alquilada, un cable, ¿vale? Es un cable, físicamente es un cable, bueno, son dos, transmisión y recepción. Y lo que hacemos es meter luz por un lado que nosotros la inyectamos. Pues en una frecuencia. Sí, bueno, pero como toda es nuestra, realmente nos da igual. Sí. Pero si quisiéramos, podríamos comprar equipos, un DWDM para multiplexar y poder simular que por ahí pues viajan en circuitos, ¿no? Iluminar como un prisma, por así decir. Eso es interesante, eso es lo de los colores. Lo de los colores, efectivamente. La luz que se ve en la calle es blanca. Eso es. Pero si la pasas por un prisma, son colores. Eso es. Entonces cada color es una frecuencia, es un ancho de banda. Eso es. Tú lo que haces es, a cada uno le das un color distinto, un rango. Y compartes ese mismo medio, claro, y transmites por ahí. Y todos pueden transmitir a la vez. Efectivamente, sí señor. A ver, más cosas que quiero aprovechar. Imagínate, yo que sé, hace nada vino uno. Agarran, te vienen y te dice una empresa que quiere hospedar aquí su plataforma. Pero no quieren un servidor, ¿vale? Quieren un armario. Y entonces, ¿a ti qué es lo que te tienen que decir?
que necesitan? ¿Amperios? ¿Megas? Bueno, sí, el consumo es uno de los factores. Efectivamente, la conectividad es otro. Nosotros siempre montamos armarios con el máximo, bueno, el máximo no, pero solemos montarlos con mucha más capacidad eléctrica de lo normal, por una sencilla razón. Aunque tú no consumas o no vayas a consumir toda esa potencia, mañana puedes llegar a crecer, pueden cambiar las especificaciones, los equipos y bueno, pues hacer mantenimientos y añadir más circuitos eléctricos, cambiar acometidas, regletas, añadir, digamos, más capacidad de consumo pues a ese armario. Pues bueno, por eso entregamos con más potencia de lo habitual los armarios, ¿no? Para evitar eso, básicamente. Y bueno, no es un factor que me digan cuánto van a consumir, pues sí, pero bueno. Y luego, claro, luego hay otra cosa. Has dicho lo del circuito A y lo del circuito B. Los circuitos, que antes no ha salido, están para proteger a nuestros servidores. Si cae un circuito eléctrico, todo tiene que funcionar con el otro circuito. Con lo cual nunca puedes tener los circuitos a más de media carga. Sí, efectivamente. Claro, porque puedes tenerlo. Yo recuerdo de unos que se dedicaban a colgar regletas y de las regletas colgaban regletas, porque claro, si tú tienes una regleta de 32 amperios, que la gente no sé si lo sabe, pero no es como una regleta de estas blancas del chino, es una cosa que mide 1,5 metros de alto, ¿vale? Que vienen enchufes siempre menos de los necesarios. Esto creo que Alfredo, nuestro compañero, estará de acuerdo. Y claro, yo recuerdo unos que se dedicaban a colgar, me lo contaste tú, se dedicaban a colgar unas regletas blancas y claro, al final... Una red social de hace unos poquitos años española, ¿no? Bueno, no, eso es feo. Pero claro, bueno, ellos también aprendieron. Esto fue un proyecto, una startup y bueno, pues yo tuve la suerte de trabajar de cerca con ellos. Sí. Y efectivamente, bueno, pues eran jóvenes, un poquito cáferes en ese sentido, porque estaban aprendiendo y está bien, ¿no? Yo creo que al final todos nos hemos ido ajustando y tengo muy buenos amigos de aquella época, han pasado por diferentes proyectos después cuando se desmanteló esa empresa, ¿no? Entonces, bueno, y me he seguido manteniendo con ellos, guardamos historias entrañables ahí en lo técnico, pero sí, se quejaban de cosas como ¿por qué se ha caído mi armario? Y dices, hostia, no solo los llenaba hasta la bandera de servidores, sino que es que efectivamente tienes aquí un árbol de Navidad, ¿no? Oye, y una pregunta, el tema de los accesos a los centros de datos, porque la gente la primera vez que te los traes a un centro de datos se quedan un poco así, porque parece que estás sentado en una base militar. Sí, bueno, pero es bastante normal, ¿no? Suelen ser sitios, bueno, que no llaman mucho la atención, salvo si te fijas por detalles como que tiene muchas cámaras alrededor, pero es que estamos almacenando información sensible, ¿no? Para eso, bueno, pues ley de protección de datos, estás guardando un activo muy importante que es la información de muchas compañías y muchos datos personales. Entonces es normal que haya unas medidas de seguridad bastante fuertes y que no todo el mundo obviamente tenga acceso a las salas. Claro. Pues ahí tienes un registro, tienes tarjetas que pues te ayudan a saber la trazabilidad de las personas que acceden, entran a las salas. Siempre, ya sabes, aquí cuanta más información manejes, mucho mejor, ¿no? Todo monitorizado. Bueno. Y hay una cosa también que es lo de los centros de datos neutros y los centros de datos de... ¿Sabes por dónde voy, no? Sí. Eso, a ver, para una persona que tiene una web, esto le da igual. Sí, eso... Pero si tú eres una empresa con nosotros, un ISP, ¿vale? Tenemos ahí varios, agarran bien, le das unos armarios y tal. A lo mejor quieren conectarse con alguien que no sea solo, por ejemplo, Telefónica.
Imagínate que quieren montarse Sí. con otros 3 o 4, pero como el centro de datos es de ellos, Claro. pues no puede, se siente. Efectivamente, ahí tienes su red, estás cautivo de sus servicios. Básicamente es una filosofía de libertad, ¿no? Nosotros trabajamos con varios operadores internacionales y en ese centro de datos pues suele ser, la definición suele ser que no está operado por ningún incumbente en el mercado, ¿no? Pues que no es un Telefónica, no es un Yastel o no es una red con un interés particular, ¿no? Pues ahí se dan con la confluencia de muchos otros operadores y ahí pues suelen haber puntos de intercambio de tráfico, como Spanix, como Digix, como Lynx, Ansys, yo que sé, en el mundo hay infinidad de centros de datos y suelen estar alojados pues por esa gran confluencia de redes, de operadores, Claro. para que la gente pues se interconecte con las redes y optimice esta gran internet que queremos. Que por cierto, el Dikix, esto yo creo que yo no lo he comentado antes, pero no, Alfredo, no. Bueno, yo la verdad que no daba un duro, tengo que decirlo, lo confieso, pero Alfredo sí creía en Dikix, creía mucho y se curró muchísimo el que entráramos en Dikix. Y ahora mismo estamos moviendo una cantidad de tráfico por Dikix brutal por un peering. Efectivamente. Bueno, ¿qué es eso de los peerings? Pues bueno, es el intercambio de tráfico, ¿no? En esos centros neutros o en esos centros de intercambio de tráfico, ¿no? Como Dikix, pues hay todas las empresas que tienen un sistema autónomo, ¿no? Una S, que es un conjunto de IPs que se gestionan de una determinada manera, pues deciden intercambiar tráfico, ¿no? Pues por ejemplo, yo anuncio en redes, tú anuncias otras en redes, pues yo te doy las mías, tú me das las tuyas y cuando alguien pide ir a esa IP, pues si estamos interconectados iremos por ese punto directo de intercambio, ¿no? Claro. Porque Antaño, sí. estamos directos, conectados, correcto. claro. Bueno, esa es la gracia. Dicen que es también un ejercicio económico, ¿no? Pues tú normalmente pagas ese tránsito por ese tráfico. Antes era quizás una razón más de peso, ahora no tanto, pero bueno. Cuesta lo mismo al final. Sí. Por eso digo que antes quizás, ¿no? Que el tránsito era muchísimo más caro que ahora. ¿Y tú puedes acceder a un punto neutro si estás en un CPD de una empresa concreta? O sea, en uno que no sea un CPD neutral. Bueno, si tienen a bien hacer un transporte hasta el punto neutro, contratar ese transporte, esa capacidad, etcétera, etcétera, pues sí, pero normalmente la realidad de las empresas o de la gente que no está en un centro de datos neutro, pues es porque no tienen una S, no saben gestionar esa conectividad y al final pues estás, bueno, no te importa tanto, pero estás con esa red, también es un tema que no... que no te vas a plantear, ¿no? a gestionar, depende mucho. Yo lo veo más para un corporate, no para empresas que prestan servicios de internet, ¿no? Corporate. Sí, una empresa final, quiero decir. No, pero me interesa. Hay muchas... Bueno, muchas. Sí que las hay, qué narices. Hay muchas empresas que tienen un cuarto de las escobas, donde tienen un par de racks. Eso... A ver, yo he entrado en alguna que... A ver... Sí, tienen ahí sus servidores, a mí me parece bien, pero... servidores soboqueros. Sí, pero es que la luz se cae, las cosas se calientan... Sí, es fetichismo, me gusta tocar mi servidor. Sí, no, pero es eso, ¿eh? Yo no creo que sea otra cosa. Sí, hoy en día la verdad es que con las... fibras que te venden hoy en día y la capacidad que puedes llegar a tener en una oficina, pues bueno, te permite perfectamente externalizar tus servidores y antaño, bueno, pues el acceder a un servidor de ficheros pues no te lo podías permitir, ¿no? Pero prácticamente ya tienes velocidades igual a la LAN, prácticamente, lo que llaman la WAN. Pues bueno, puedes tener externo tus servidores sin ningún problema. ¿Tú crees que sigue costando? ¿Sigue saliendo a cuenta tener los servidores en la oficina? No, hombre, la fiabilidad que te da externalizar eso, como tú bien has dicho, la seguridad que te ofrece un centro de datos en cuanto a caídas, disponibilidad, seguridad, no lo vas a tener igual en la oficina, por mucho que te empeñes. Luego también son consumos eléctricos, es un espacio que quitas, aunque por eso suelen utilizar esos espacios de armarios de las escobas. Sí.
Esto era Pero un vamos, son poco... muchos factores. Esto era un poco pregunta trampa porque yo sí que he visto, no sé si todos, pero muchos CPDs de los que hay en Madrid. No, todos no, pero sí un gran porcentaje. Y luego también he visto empresas que tienen el cuarto de las escobas, que lo veo así. Entonces yo siempre me pregunto lo mismo, digo, ¿y esto para qué? ¿Qué razón de ser tiene? En muchas ocasiones desconocen que pueden tener otra posibilidad, ¿no? Bueno. Y luego otra cosa, y ya para ir terminando, porque no quiero que la gente se nos aburra, ¿vale? Sí que es viernes. Que es viernes, no, pero esto es un podcast, la gente lo puede oír cuando le dé la gana. Es verdad. Sí, tú piensas que hay gente que se va a dormir y se pone esto para no dormir. Sí. No sé, alguien habrá por ahí. Los noctámbulos. Oye, mira, una cosa que yo sí que he visto por ahí. Yo agarro y me hago una batida por empresas de internet en España, ¿vale? Uh-huh. Todas hablan de sus CPDs. Uh-huh. Entonces yo, que soy una persona muy mala, me hago un MTR y más o menos veo por dónde pasa y más o menos veo dónde está. Pero claro, la gente eso no lo sabe. Entonces si tú te lo miras, realmente parece que hay como unos 2.000 centros de datos en Madrid. Sí. Eso parece, es obvio. Entonces... Y tienen CPDs las empresas en Miami, en Holanda, en Francia, en todos los países. Eso, sí, eso también, ¿vale? Yo lo que le diría a esa gente es que llamen a su empresa y les digan que quieren verlo. Bueno, es complicado. Sí, por eso. No, a ver, realmente te venden un centro de datos porque ellos saben dónde están alojados y son conscientes, ¿no? Pero bueno, dentro de este negocio es muy piramidal, es una pirámide. Y como siempre digo, no hay mal proveedor, por pequeño o grande que sea, sino la empresa que no te da servicio. O sea, hay empresas que sin ser o estar en esa primera cadena te dan un servicio fantástico, pero todo es pues eso, los profesionales, el cómo te lo estén vendiendo y que esas empresas elijan un buen proveedor de confianza, ¿no? Al final, que sepan dónde están realmente. Bueno, ¿tú qué le dirías a la gente que necesite hacer un CPD? Así, en plan, resumen rápido en un minutito. Pues es cuestión de tamaño y es un estudio económico. Necesitas un volumen importante para que eso te salga a cuenta realmente. Yo creo que hasta que no pasas esa barrera no es rentable hacer la construcción de un centro de datos. Y aquellas empresas que no les sale a cuenta y necesiten... Que se vengan con nosotros. A ver, eso sí, jolín, pero no hay que ser tan directo, joder. No, hay que explicar que vayan a un centro centro de datos, quiera, claro. Siempre les va a salir más a cuenta que hacerse uno o tenerlo en la oficina. Y que lo vean. Y que lo vean, que lo estudien, que lo miren. Lo toquen. Sí. Bueno, pues muchas gracias, Tomás. Pues a ti, Eduardo. Pues nada, señores, ya sabéis, a Tomás le podéis encontrar en la calle Salvatierra número 4, ¿vale? En Twitter, en Toplus. Si queréis hablar con él por teléfono, en el 910059090. Eso es cruel, ¿eh? No, por favor. Y nada, y realmente lo tengo yo a mi lado casi todo el día. Así que nada, muchísimas gracias y hasta luego. Adiós. Hasta luego.